Gracias, presidente. Cuando nuestro bloque, la sesión pasada, planteó sistemáticamente a lo largo de toda la sesión la necesidad de volver a mandar este proyecto a comisión, ya advertimos de los problemas que se iba a plantear en el debate de este artículo, lo planteó reiteradamente nuestro compañero Javier David en varias de sus alocuciones. Y los argumentos que fuimos dando eran como minimizados a tal punto que después se corroboró en el debate en particular por la falta de coherencia en algunos aspectos de la ley que el proyecto o el dictamen oficial pierda la votación en el primer artículo del objeto de la ley. Y ahí surge la idea de volver o pedir un cuarto intermedio, que en definitiva políticamente era lo que veníamos planteando nosotros a lo largo de la sesión, nada más que bueno, tuvo que plantear el pase o el pedido de cuarto intermedio, un integrante del interbloque era aceptado, cuando lo planteamos desde la oposición no fue aceptado, pero creo que lo positivo que hoy haya estado el debate en estos términos tiene que ver con que el diagnóstico no nos equivocamos en eso. ¿Y por qué aclaro esto? Porque cuando uno quiere saber el significado de una ley, plantea el objeto de la ley, lo analiza, y cuando quiere saber qué se busca en un artículo, lo primero que uno tiene que hacer en la ley es ver en qué parte ese artículo está ubicado. Cuando nosotros analizamos del título de la ley o del objeto de la ley, habla de una ley de responsabilidad penal. Si realmente se quiso trabajar sobre alguna cuestión de vinculación administrativa, lo que tendrían que haber hecho es sacar este artículo y hacer una ley por aparte, en función de los intereses o el efecto o el proceso administrativo. Porque es tal así que cuando uno ve la ubicación de este artículo, está como si fuese una cláusula transitoria, está al final del texto de la ley. Y la realidad es que es una cláusula, como una especie de cláusula transitoria que busca vulnerar la irretroactividad de la ley penal. Esto es así, porque por un lado lo que se plantea es que desde el Código Penal se le aplica a los funcionarios las responsabilidades previstas en el Código Penal, pero no se puede aplicar el mismo de manera retroactiva, pero en este caso sí se le permite a las empresas de manera retroactiva poderse beneficiar con determinadas paraguas, digamos, protectores, que habría que ver si no son paraguas de impunidad a partir de la redacción de este artículo. Entonces, nosotros no cambiamos de posición. Cuando se habla del pasado, y en esto yo quiero hacer hincapié, porque coincido plenamente con lo que dijo la diputada Margarita Stolbizer del análisis de la retroactividad, de la imposibilidad de que este artículo, y menos no teniendo participación del juez. O sea, a ver, si uno habla del artículo 21 cuando dice acuerdos de colaboración eficaz, porque dice este último artículo, acuerdo en las mismas condiciones que el artículo 21, ¿sí? O de las mismas características, creo que dice, del artículo 21. Entonces, si son de las mismas características, ¿para qué hacer remisión? Claramente se hace remisión porque se quiere el mismo tipo de artículo, pero como no se puede aplicar retroactivamente la ley penal, se lo trata de disimular como una cláusula transitoria. Pero lo que pasa es que claramente no se puede meter al juez, primero, lo hablábamos recién con el diputado David, porque no hay juez todavía. O sea, ¿qué juez se va a poder colocar? Lo que pasa es que si uno tiene mentalmente solamente las causas del pasado, obviamente tiende a hacer ese análisis, pero acá no hay juez todavía porque no hay causa formada. Entonces, a ver, para cerrar el planteo, no hay juez, no hay participación del Ministerio Público. Se plantea un acuerdo administrativo con beneficios a las empresas de carácter retroactivo, en una ley que es de naturaleza penal, pero se dice en este artículo que no se aplica porque sería administrativo. Claramente es otra de las desprolijidades en la redacción, y aquí la verdad que todos nos sentamos hoy en la sesión pensando que este artículo no se iba a aprobar porque directamente el oficialismo no lo iba a tratar. Es lo que incluso se habló en toda la etapa de diálogo
porque todos llegamos aquí convencidos que el oficialismo había tomado la decisión de no tratarlo, y además lo que todos los medios de comunicación decían. Todos los medios de comunicación anunciaban que este artículo no se iba a tratar porque había una decisión política del oficialismo de no tratarla, con lo cual realmente sorprende. Cuando se habla de pasado, y para finalizar, el pasado no es solamente el periodo que finalizó el 10 de diciembre del 2015. Un gobierno que lleva 1 año y casi 7 meses también tiene pasado. Y los gobiernos que vendrán también tendrán pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no estamos dispuestos a aprobar, ni estábamos dispuestos a negarnos a una discusión de una ley que garantice impunidad a ningún funcionario público del pasado. Los funcionarios públicos del pasado que han cometido delitos, que hayan vulnerado la confianza de la sociedad, que hayan defraudado su responsabilidad como funcionarios, tienen que ir presos con el Código Penal, sean del gobierno pasado o sean del gobierno que está. Ahora, tampoco, señor presidente, vamos a ser cómplices de este bloque de ningún paraguas de impunidad o complicidad con ningún empresario. Con lo cual, el tema del pasado y la responsabilidad del pasado, bienvenida sea para todos. Ahora, con las leyes que la Constitución indica y con los principios que la Constitución indica. Entonces, creo que si se quiere avanzar en la discusión de algún tipo de acuerdos administrativos, de otro tipo de naturaleza y demás, no tiene que estar en esta ley. Esta ley es de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El gran problema aquí es tratar de disfrazar un artículo que no tiene nada que ver con la naturaleza penal de las personas jurídicas y que busca otro tipo de objetivos. Entonces, siendo congruente, nuestro bloque va a mantener la posición que viene advirtiendo, que es desde la sesión pasada. Nada más, señor. Gracias, señor diputado.